Buenos días. Coordinador federal de Izquierda Unida, en un día importante, porque nos estábamos preguntando cuál iba a ser la posición del Partido Popular, principal partido de la oposición, cuál es la posición de Izquierda Unida sobre ese acuerdo. Voy en concreto primero a los 65 años, 38 y medio cotizados. Bueno, el acuerdo sí es exactamente así, como hemos conocido esta mañana. Es un recorte a las pensiones futuras de millones de personas. Y el Gobierno se sale con una parte importante de sus objetivos, que eran dos: recortar las pensiones a millones de personas, y el segundo, que era facilitar la posibilidad de que se incrementen los planes privados de pensiones por parte de la banca, que tiene muchísimas ganas de hacer un bocado de negocio de los planes privados de pensiones en nuestro país. Me parece, y la opinión que tenemos en Izquierda Unida, es que negamos la mayor. El tema de pensiones es tan importante y de tanto calado que tenía que haber tenido un debate nacional. Es un tema que se debería haber llevado a los programas electorales de los partidos políticos, porque el PSOE no llevaba en su programa electoral recortar las pensiones en España. Y cuando hay un debate nacional, que la gente se pronuncie y vote, porque no es tan urgente y tan inmediato tomar ese acuerdo, ya que hablamos de pensiones dentro de unos cuantos de años, en lo que se está planteando. Pero además un elemento importante, y es que no hay, para nosotros y para muchos economistas de este país, no hay razones objetivas para ir a hacer un recorte de pensiones en este momento de nuestra historia. Así que entiendo, si habla de recorte, que Izquierda Unida, ya nos lo ha dicho, está en contra de esta decisión. Si se confirma, como nos estaba diciendo, ¿cuál era la alternativa? Porque hasta los sindicatos han firmado este acuerdo. La alternativa son 65 años, 35 años máximo de periodo de cotización y 15 años de periodo mínimo para tener derecho a una pensión. Es decir, dejar las cosas exactamente como están y, en todo caso, mejorar las pensiones bajas de nuestro país. Pero eso es realista, le pregunto, ya sabe que es la crítica que les hacen. Bien. Tal y como está el país, tal y como se ha producido la crisis económica y no sabemos lo que puede ocurrir en el futuro, ¿es realista plantear que tiene que seguir igual el modelo? Es absolutamente realista, y lo dicen economistas de muchísimo prestigio en nuestro país, porque además damos un par de datos, ¿no? Estamos en 4 puntos PIB, casi por debajo del gasto en pensiones en España de la media de la Unión Europea. Tenemos un 40% menos de pensión media en España que la pensión de la Unión Europea a 15. Hay 4,5 millones de personas paradas, que se supone que algún día tendrán que trabajar y algún día tendrán que tributar y cotizar a la Seguridad Social. ¿O es que piensan que ya van a estar parados los 4,5 millones de personas a lo largo de la vida? Hay muchas posibilidades de incorporar recursos a las fuentes de la caja de la Seguridad Social, que además en este momento concreto tiene superávit de atrás, 64.000 millones de euros, y tiene superávit en las cuentas del Estado de este año, a pesar de que las ha maquillado el Gobierno cuando las ha presentado en la última comparecencia. Me dice que hay expertos que opinan que sí es posible mantenerlo como está, pero ya sabe que hay otros expertos que dicen que no, que la población española está envejeciendo precisamente porque hay probablemente menos nacimientos y porque no vivimos igual ahora, vivimos mucho más y por lo tanto trabajamos más. Son datos estadísticos reales. No sé si en base a eso sigue pensando que hay que mantenerlo igual. Sí, pero también es un dato estadístico que con menos trabajadores se produce más Producto Interior Bruto en un país. Y si no, comparemos el dato del Producto Interior Bruto de hoy con el dato del Producto Interior Bruto de hace 15 años o 20 años en España. Y eso se tiene que continuar produciendo. Tantos economistas, o una parte buena de ellos, que están apuntando al desastre de la quiebra de la Seguridad Social, si no se recortan las pensiones a los trabajadores y trabajadoras, a los jóvenes de nuestro país, a las mujeres que se están incorporando ahora tímidamente a los puestos de trabajo, que llevan muy poquitos años de cotizaciones, que van a ser los grandes y las grandes afectadas por este recorte de pensiones del Gobierno, pues evidentemente no le están dando ninguna alternativa para nada desde este punto de vista en la posición que mantiene en este momento con ese acuerdo de pensiones. Los economistas, una parte de los economistas, reitero, estaban al servicio de la banca de nuestro país. Han estado haciendo informes desde 1995 diciendo que quebraba la Seguridad Social del Estado. Han dicho que en el año 2010 la quiebra era absoluta y el año 2010 seguimos con superávit en las cuentas de la Seguridad Social. Hay muchos informes interesados y muchos intereses detrás, insisto, de los sectores que quieren que potenciemos los fondos privados de pensiones. Un dato y concluyo. El anterior ministro de Trabajo, señor Corbacho, fue el mejor agente comercial de la banca y de los intereses de los gestores de los fondos privados de pensiones, cuando nos dijo a todos los trabajadores a través de medios públicos en España que deberíamos contratar planes privados de pensiones para que podamos tener una pensión digna cuando lleguemos a jubilarnos. Mejor agente comercial, imposible. Y nosotros, si concluyo ya definitivamente con un dato,
Creemos más en el Estado garante de las pensiones que no en la banca, que hemos tenido que salir a socorrerla cuando han organizado el fiasco financiero que han organizado en el mundo y en España. Ahora le pregunto por las cajas, perdóneme que le interrumpa, pero ha hecho dos menciones directas a otros intereses del Gobierno. Ya ha mencionado a Corbacho, que ya no está, pero que fue ministro de Trabajo, como usted ha dicho. ¿Este Gobierno lo que está buscando es fomentar planes privados? Yo estoy absolutamente convencido. ¿Con esta reforma? El Gobierno está aplicando políticas neoliberales, pero las está aplicando, por cierto, desde el mismo día. Yo creo que hay un día D también, el 12 de mayo, que yo estuve aquí en los desayunos de televisión, fue el día que Zapatero se subió al Parlamento y nos dijo a los ciudadanos: tengo que poneros el tijeretazo, es decir, tenéis que sufrir porque me lo ordenan los mercados. Ese día pusieron la democracia, ya estaba puesta, pero la pusieron de rodillas ante los mercados y los poderes financieros que nadie ha elegido, ¿no? Y ahora pues nos vienen con una nueva posición, con un nuevo recorte, añadido en el sentido de más de lo mismo, políticas neoliberales de ajuste duro, y no han ido a buscar el dinero donde está. Es decir, el problema del Gobierno es que resolver el déficit y contentar a los mercados por la vía que lo está haciendo, castigando a las capas populares y trabajadoras de nuestro país, además de que está reduciendo el consumo, porque a la gente le quita poder adquisitivo, las empresas no pueden vender productos, cierran, despiden trabajadores y se incrementa el paro. Y nosotros venimos defendiendo, sin que nos haga caso el Gobierno, desde el momento en que se empezó la crisis, que aquí había que ir a buscar los recursos donde están. En un país donde 1 de cada 4 euros no paga impuestos. Tenemos la bolsa de fraude fiscal de las más altas de la Unión Europea. Hay que hacer una reforma fiscal progresiva. Y además un dato, que lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que no lo tenemos afiliado a Izquierda Unida. Ha venido a decir que el 40% del déficit del Estado actual se debe a los 15 años de rebajas fiscales que hizo los gobiernos del Partido Popular, más a los más ricos, y de las rebajas fiscales que ha hecho los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Y lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, reinviértase esta política, búsquese el dinero donde está para que se puedan hacer políticas de inversión y políticas de empleo activas en nuestro país y no haya que recortar más a las capas populares que, por cierto, ni los pensionistas ni los trabajadores de este país son los responsables de esta crisis que han creado los poderosos, los banqueros y los gobiernos neoliberales de la derecha conservadora, pero también de los socialdemócratas, que han dejado de ser socialdemócratas. Si Olof Palme levantara la cabeza en este momento, se moriría de vergüenza con lo que está haciendo un partido llamado Socialista Obrero Español. Señor Lara, ayúdeme a entender una cosa. Si este acuerdo, como lo estamos escuchando, es tan malo, si este gobierno de izquierdas es tan de derechas o tan neoliberal o como le queramos poner... Sí, yo estoy siguiendo sus palabras. Yo lo afirmo, al menos. Si es malo el acuerdo, si este gobierno es de derechas, no es de izquierdas, etcétera, etcétera, explíqueme por qué estos sindicatos, que no creo que sean de derechas, se suman al acuerdo. No han tenido otra opción, tienen miedo a que no les funcione la huelga general. ¿Por qué quien defiende a los trabajadores si firma este acuerdo? El gobierno le dijo a los sindicatos: si queréis que negociemos algo de la reforma laboral y de los temas que han llevado a las movilizaciones en este país, tenemos que entrar a negociar el tema de las pensiones. ¿Lo tomáis o lo dejáis? Y los sindicatos están para negociar con el gobierno y con la patronal. Bueno, pero en otras ocasiones han negociado y al final se han levantado. Y los sindicatos están para sacar lo más que pueden en las negociaciones, porque el fuerte en esa negociación no son los sindicatos. El fuerte es el gobierno y el alto poder económico que está sustentando en este momento al gobierno. Y habrán sacado lo que hayan podido. Yo estoy convencido que en los negociadores del sindicato, si el acuerdo finalmente es así, no está porque se haga un recorte de pensiones en nuestro país. Lo que pasa es que si te lo imponen en una negociación, pues tienes dos caminos, acepta o no. Nosotros no vamos a enfrentarnos con los sindicatos. Vamos a mantener fraternidad con los sindicatos de clase de nuestro país, pero vamos a mantener nuestra opinión política soberana, respetando la soberanía de los sindicatos, y las razones por las que democráticamente decidan aceptar este acuerdo, las vamos a aceptar, a entender, pero nosotros también en torno a nuestra soberanía como Izquierda Unida vamos a votar en el Parlamento porque las pensiones se lleven a las elecciones en nuestro país. Creo que es lo más justo, lo más honesto, y además no son tan urgentes, y es lo que debería hacer el gobierno, y haberlo hecho en este caso concreto, en lugar de haber ido a un nuevo recorte más a la gente, a las capas populares de nuestro país. Esa fraternidad de clase que me ha preguntado, la expresión que ha utilizado con los sindicatos, ¿significa entonces que le parece bien que hayan firmado este acuerdo? No, es que nosotros no es que nos parece ni bien ni mal, es que es el gobierno. Entiende. Claro, es que nosotros no vamos a enfrentarnos con los sindicatos, porque nosotros somos trabajadores. Yo no le pido que se enfrente con nadie, le pido una opinión. Es una opinión. Te quiero decir que nosotros somos trabajadores y trabajadoras. Los sindicatos tienen sus mecanismos de funcionamiento, tienen su democracia interna, y nosotros esa soberanía y esa democracia interna la vamos a respetar siempre. Aquí el malo de la película no son los sindicatos. No, por eso le pido que me opine. El malo de la ¿Le película parece que han es hecho bien el firmando? gobierno, es el Partido Popular que a la sordina
está apoyando este acuerdo, aunque luego cuando llegue al Parlamento, ojalá y me equivoque, va a hacer lo mismo que siempre, que se va a abstener cuando tenga claro que el Gobierno tiene la mayoría absoluta, que la va a tener con Convergencia y Unión. Ya lo han anunciado para llevar este acuerdo en el Parlamento, pero no van a contar con nuestra anuencia. Por tanto, el malo de esta película, insisto, es el Gobierno y los partidos que le apoyen en el Parlamento a que le dé un palico más a los ciudadanos, a los jóvenes, a las mujeres, de cara al futuro de las pensiones que van a tener en nuestro país. Una cosa, y concluyo, fijaros. Pero no me dice lo que le preguntaba, señor Perdona, Lara. dijo una vez el Díaz Ferrán, dijo que había que bajar los salarios y había que trabajar más, ¿no? Bueno, pues si lo llevan a 67 años, ya se está cumpliendo, hay que trabajar más. Y si además rebajan las pensiones, que es un salario diferido, pues resulta que ya nos están quitando el salario. Yo estuve con 50 trabajadores despedidos esta semana en Albacete de una empresa de recauchutados. Tienen entre 50 y 65 años. Están en la calle, porque el empresario ha descapitalizado la empresa y los ha echado a la calle. Esta gente no tiene ninguna esperanza de futuro de trabajar, salvo que cambie en mucho la política en nuestro país. A esos ofrecerles ahora de que podemos ir a 67 años o aumentar la edad de cotizaciones a la jubilación, a los jóvenes que están en este país que no tienen cotizados 4 días porque tienen la cantidad de contratos precarios, decirles que además tienen que ir a 38 años y medio para tener la pensión máxima del sistema de sus cotizaciones, hombre, yo creo que esto es un insulto a la inteligencia de la gente de este país. Bueno, le decía que no me contesta si le parece bien o no que los sindicatos hayan firmado. Voy a intentarlo por otro lado. Si le parece bien o no que los sindicatos introduzcan, y se lo digo porque es un tema que a mucha gente le interesa, el de los becarios y las mujeres u hombres con hijos a su cargo. Te contesto y intento explicar de otra manera. Me parece muy mal que el Gobierno les haya impuesto a los sindicatos una política negativa para los intereses de mucha gente de nuestro país, que además es injusta, inútil y que no es momento de que se hable de ese tema. Me parece muy mal que el Gobierno se lo haya impuesto a los sindicatos. Bueno, eso ha quedado claro. Le preguntaba, ¿le parece bien que los sindicatos introduzcan becarios y mujeres u hombres con hijos a su cargo, que debe formar parte de la negociación, dado que hay muchos jóvenes, como hemos comentado aquí, que trabajan y que trabajan como cualquier trabajador, pero que su contrato no es como tal? Nosotros sobre los becarios lo que estamos defendiendo, y becarios y becarias, es que tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social, tienen que tributar las empresas que les contraten en ese sentido y además es una fuente más de recursos en los ingresos de la Seguridad Social. Eso me parece que sería lo justo y lo que había que aplicar en este momento concreto, porque es gente que está aportando su fuerza de trabajo y de conocimiento a la riqueza de esas empresas que le tienen contratados como becarios. Ha mencionado también la reforma financiera y lo hemos dicho también aquí en la mesa. ¿Qué le parece ese anuncio que ha hecho el Gobierno? Ayer lo explicaba aquí la vicepresidenta Salgado sobre las cajas de ahorro. ¿Qué cree? ¿Cómo le suena esa reforma? La noticia la han presentado muy bien, la han presentado, el Gobierno nacionaliza las cajas. Y la verdad es, qué bueno el Gobierno que va a nacionalizar las cajas, resulta que tenemos un Gobierno de izquierdas, ¿no? Bueno, aquí lo que se ha hecho es nacionalizar las pérdidas de las cajas para que las paguemos el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Y esas cajas que no van a poder capitalizar al 8 o 9% la cantidad que le están poniendo, van a participar el Gobierno con acciones por un periodo de 5 años y cuando estén saneadas van a pasar a ser bancos porque van a ser bancos de manera inmediata. Por tanto, lo que se ha hecho es dar un palo a la única posibilidad que teníamos de tener banca pública en España, porque si hubiera habido banca pública en España no hubiera un problema tan importante de los créditos a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. Nosotros entendemos que con el tema de las cajas, que es el 50% de los depósitos y del ahorro de nuestro país, había que haber sido valientes, haber ido a tener una banca pública en España. Esa es la intervención que tenía que haber hecho el Gobierno y a partir de ahí, seguro que era posible no solo dar créditos a las pymes y a los autónomos, sino también para el nuevo modelo productivo del Gobierno, porque ¿cómo va a sacar el Gobierno un nuevo modelo productivo sin tener una banca pública? Y no es peligroso que concentremos cada vez más capital